Las reinas del intelecto. Cuando la genialidad rompe barreras. Vivimos en un mundo donde por siglos la inteligencia ha sido medida, valorada y etiquetada por estándares que excluían a muchas. Especialmente a ellas, las mujeres. Desde la niñez, se les enseñó que debían ser delicadas, discretas, obedientes. Sin embargo, algunas no solo rompieron ese molde, sino que lo destrozaron con la fuerza de su mente brillante. Este video es un viaje por la historia no contada, o insuficientemente celebrada, de las mujeres que desafiaron sistemas, derrumbaron prejuicios y dejaron huellas imborrables en el conocimiento humano. Este no es solo un top 8. Es una celebración de la genialidad femenina en su forma más pura y poderosa. Imagina por un momento estar en un salón lleno de hombres con medallas, diplomas, premios, y en una esquina, una mujer, callada, con una libreta en la mano. Todos la miran con desdén. Lo que no saben es que esa mujer cambiará el curso de la ciencia, la literatura, la política o el arte. Esa es la historia que vamos a contar. Y te prometo, cada una de estas mujeres no solo merece ser conocida, merece ser recordada. Así que te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like si este contenido te inspira, y comentes abajo, ¿cuál de estas mentes femeninas te sorprendió más? Porque mientras repasamos sus historias, te garantizo que más de una te hará decir, ¿por qué nunca me hablaron de ella antes? Prepárate para una hora de descubrimientos, emociones, datos impactantes y reflexiones profundas. Bienvenido a Top 8 Mentes Femeninas más brillantes de todos los tiempos. Esto no es solo un ranking, es un homenaje. Hipatia de Alejandría, la llama del conocimiento en la antigüedad. En una época en la que las mujeres eran relegadas a las sombras del conocimiento, Hipatia se alzó como un faro de sabiduría en medio de un mundo turbulento. Nacida en el siglo IV en Alejandría, Egipto, uno de los centros intelectuales más importantes del mundo antiguo, Hipatia fue matemática, astrónoma y filósofa neoplatónica. Su inteligencia no solo brilló en un mundo dominado por hombres, sino que se convirtió en un símbolo de resistencia intelectual frente a la ignorancia y la intolerancia religiosa. Era hija del también filósofo Teón de Alejandría, quien se encargó de su formación desde temprana edad, pero pronto superó a su propio maestro. Su presencia en la famosa biblioteca de Alejandría y su rol como profesora en la escuela neoplatónica la convirtieron en una de las pocas mujeres que podían enseñar públicamente a hombres, en una sociedad donde eso era prácticamente impensable. La vida de Hipatia no fue solo una muestra de brillantez académica, sino también un reflejo de coraje frente a la opresión. En medio de un creciente conflicto entre cristianos y paganos, su figura como mujer, científica y pagana se convirtió en un blanco político. Muchos veían en ella no solo una amenaza por sus ideas, sino por lo que representaba, la posibilidad de que una mujer pudiera liderar intelectualmente. Sus clases de filosofía eran concurridas por estudiantes de todo el mundo mediterráneo, y sus ideas sobre la geometría, el álgebra y la cosmología desafiaban el dogma religioso. Era conocida por su carácter ecuánime, su belleza serena y su rechazo a contraer matrimonio, alegando que estaba casada con la sabiduría. Su trágico final solo reforzó el peso de su legado. Fue brutalmente asesinada por una turba cristiana, incitada por líderes fanáticos que la acusaban de hechicera. Su muerte marcó simbólicamente el fin de la era clásica de la razón y el inicio de un periodo de oscurantismo religioso. Sin embargo, Hipatia no murió del todo. Su historia ha resurgido en libros, películas y ensayos, recordándonos que incluso cuando el conocimiento es perseguido, siempre encuentra una forma de sobrevivir. Hipatia representa esa voz que se niega a callar, la mente que no se doblega, la mujer que brilla más allá de los siglos. Si esta historia ya te impactó, imagina lo que viene a continuación. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque las siguientes mujeres cambiarán tu forma de ver la historia para siempre. Acompáñanos en este viaje de mentes extraordinarias, y descubre cómo muchas de ellas fueron invisibilizadas simplemente por nacer mujeres. Marie Curie, la dama radiante que iluminó la ciencia con su genio. Cuando hablamos de mentes brillantes, es imposible no mencionar a Marie Curie, una de las figuras científicas más icónicas de la historia. Nacida como María Sklodowska en Varsovia, Polonia, en 1867, su infancia estuvo marcada por la pobreza y las limitaciones impuestas por el gobierno zarista ruso,
que prohibía la educación superior a las mujeres. A pesar de ello, su sed de conocimiento fue imparable. Estudió de manera clandestina en la Universidad Volante, una institución secreta creada para brindar educación a jóvenes polacos oprimidos. Más tarde, emigró a París, donde adoptó el nombre Marie y se matriculó en la Sorbona. Allí enfrentó no solo el rigor académico, sino también el frío, el hambre y el machismo, sobreviviendo a base de determinación y pasión por la ciencia. Marie Curie no solo fue la primera mujer en recibir un premio Nobel, sino también la única persona en la historia en ganar 2 Nobel en 2 disciplinas científicas diferentes, física y química. Su trabajo pionero sobre la radiactividad, término que ella misma acuñó, cambió radicalmente la forma en que entendemos el átomo y sentó las bases para los avances en medicina, energía y física moderna. Junto a su esposo Pierre Curie, descubrió 2 nuevos elementos, el polonio, en honor a su tierra natal, y el radio. Pero más allá de los descubrimientos, su verdadera revolución fue conceptual. Demostró que la mente femenina podía habitar, transformar y liderar el mundo científico con la misma profundidad que cualquier hombre. La vida de Marie estuvo marcada por el sacrificio. Mientras manipulaba materiales radiactivos sin protección, pues no se conocían aún sus peligros, su salud se deterioró lentamente. Sin embargo, nunca se detuvo. Durante la Primera Guerra Mundial, adaptó vehículos con equipos de rayos X y los condujo personalmente al frente para asistir a soldados heridos, salvando miles de vidas. Era científica, madre, patriota y visionaria, todo al mismo tiempo. Y aunque la Academia de Ciencias de Francia le negó la membresía por ser mujer, el mundo entero reconoció su grandeza. Su nombre fue grabado en los anales de la historia, no por buscar fama, sino por su compromiso inquebrantable con la verdad científica. Hoy, su legado vive en cada tratamiento contra el cáncer, en cada investigación nuclear, en cada niña que sueña con ser científica. Marie Curie no fue solo brillante, fue luminosa. Su ejemplo nos recuerda que la genialidad no tiene género, y que incluso en un mundo que cierra puertas, una mujer determinada puede abrir caminos que nadie antes se atrevió a imaginar. Si esta historia te conmovió, comenta abajo, ¿sabías que ella ganó 2 premios Nobel? Y quédate hasta el final, porque aún quedan 6 historias que te dejarán sin aliento. Ada Lovelace, la primera programadora del mundo en una era sin computadoras. Mucho antes de que existieran los ordenadores, las aplicaciones móviles o los lenguajes de programación, hubo una mujer que imaginó el futuro con una claridad asombrosa. Ada Lovelace nació en 1815 en Londres, hija del poeta Lord Byron y de Anne Isabella Milbanke, una mujer matemática que decidió alejar a su hija del mundo emocional de su esposo enfocándola en el estudio de las ciencias exactas. Desde joven, Ada demostró una capacidad extraordinaria para el pensamiento lógico, combinando su herencia artística con una mente estructurada y analítica. En una época en la que las mujeres apenas podían asistir a la escuela, Ada ya estaba resolviendo ecuaciones complejas y escribiendo tratados matemáticos con una visión que desafiaba los límites de su tiempo. Su encuentro con Charles Babbage, el inventor de la máquina analítica, un antepasado mecánico de las computadoras modernas, cambió su vida. Fascinada por su potencial, Ada no se limitó a traducir un artículo sobre la máquina, sino que añadió notas propias que triplicaban en extensión el texto original. En esas notas, describió cómo la máquina podía seguir instrucciones para manipular símbolos, realizar cálculos complejos y hasta crear música, anticipando el concepto de programación mucho antes de que existiera la informática como disciplina. Por esta razón, Ada es considerada hoy la primera programadora de la historia, una pionera que visualizó el poder de las máquinas no solo como herramientas matemáticas, sino como entes capaces de procesar ideas humanas. Lo más impactante de la historia de Ada no es solo su genialidad, sino el hecho de que fue ignorada durante más de un siglo. Su legado fue olvidado por el mundo académico hasta mediados del siglo XX, cuando los pioneros de la computación redescubrieron sus escritos y se sorprendieron por su precisión visionaria. En plena era victoriana, sin computadoras, sin Internet y sin derechos, Ada había pensado como una científica del siglo XXI. Y lo hizo todo mientras enfrentaba enfermedades crónicas, aislamiento social y la constante presión de un entorno que consideraba a las mujeres intelectualmente inferiores. Su historia es un ejemplo de cómo las ideas más revolucionarias pueden florecer incluso en los terrenos más áridos. Hoy, numerosos premios,
Lenguajes de programación y eventos tecnológicos llevan su nombre. Pero lo más importante es que Ada Lovelace sigue siendo una fuente de inspiración para millones de niñas y mujeres en todo el mundo. Su historia no es solo la de una pionera, sino la de una soñadora que vio el futuro con una claridad que su tiempo no pudo comprender. Si te está gustando este recorrido, no olvides dejar tu like y suscribirte. El viaje apenas comienza, y las próximas mujeres son igual de extraordinarias. Sofía Kovalevskaya, la matemática rebelde que derrotó al sistema. En una Rusia zarista donde las mujeres no podían acceder a la educación superior, donde se esperaba que fueran esposas silenciosas y madres obedientes, Sofía Kovalevskaya se atrevió a imaginar un destino distinto. Nacida en Moscú en 1850, su niñez estuvo rodeada de números gracias a una pared de su casa empapelada con apuntes de cálculo, ya que su familia no podía comprar papel suficiente. Ese detalle casi anecdótico se transformaría en una puerta hacia un mundo que, según todos los estándares de su tiempo, no le pertenecía. Pero Sofía no aceptó las reglas. Para poder estudiar, tuvo que contraer un matrimonio ficticio con un joven revolucionario que le permitió viajar a Europa y matricularse como oyente en universidades que aún no admitían oficialmente a mujeres. Sofía estudió bajo la tutela de grandes matemáticos como Karl Weierstrass en Alemania, quien quedó tan impresionado por su talento que la apoyó personalmente cuando ninguna universidad quiso aceptarla formalmente. Su tesis doctoral sobre ecuaciones en derivadas parciales fue tan avanzada que muchos pensaron que no podía haber sido escrita por una mujer. Fue la primera mujer en Europa en obtener un doctorado en matemáticas, y también la primera en enseñar en una universidad moderna, cuando fue contratada por la Universidad de Estocolmo. Pero cada uno de estos logros fue obtenido con dolor, esfuerzo y una lucha constante contra el prejuicio y la exclusión. A lo largo de su vida, Sofía combinó su amor por las matemáticas con una sensibilidad profunda, escribiendo novelas y obras de teatro que exploraban la condición femenina. Su vida no fue solo una demostración de genialidad matemática, sino también de resistencia emocional. Enfrentó la muerte de su esposo, la discriminación constante y la precariedad económica, todo mientras seguía publicando trabajos de gran impacto científico. A pesar de sus logros, fue ignorada por muchas instituciones académicas de su tiempo. A su muerte, a los 41 años, su nombre aún no había alcanzado el prestigio que merecía. Sin embargo, las generaciones posteriores han reconocido su influencia, tanto por sus aportes a la teoría de los anillos como por su ejemplo de valentía intelectual en una era de muros invisibles para las mujeres. Hoy, Sofía Kovalevskaya es un ícono del movimiento por la igualdad en las ciencias. Su historia resuena no solo en cada aula donde una joven aprende cálculo, sino también en cada lucha por abrir espacios donde antes no los había. Sofía demostró que el genio no reconoce géneros, y que la determinación puede derribar los muros más sólidos. Si alguna vez pensaste que las matemáticas eran frías o impersonales, su vida te hará cambiar de opinión. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y comenta. ¿Cuántas Sofías siguen esperando ser descubiertas en el mundo? Simone de Beauvoir, la filósofa que rompió las cadenas del pensamiento patriarcal. En el siglo XX, una mujer alzó la voz no solo para pensar el mundo, sino para descomponer sus estructuras más profundas. Simone de Beauvoir nació en París en 1908, en una familia burguesa que le proporcionó una educación privilegiada, aunque marcada por la expectativa de que debía convertirse en esposa y madre. Pero Simone tenía otros planes. Desde temprana edad, mostró una sed de conocimiento insaciable y una rebeldía frente a las normas establecidas. Estudió filosofía en la Sorbona, donde conoció a Jean-Paul Sartre, con quien mantendría una relación intelectual y emocional única. Sin embargo, Simone nunca fue sombra de nadie. Su pensamiento fue potente, independiente y profundamente revolucionario. En 1949, publicó El segundo sexo, una obra monumental que desmanteló las bases filosóficas, culturales y sociales sobre las cuales se había construido la subordinación de la mujer. Su frase "no se nace mujer", se llega a hacerlo se convirtió en una consigna universal del feminismo contemporáneo. Con una precisión filosófica admirable, Simone expuso cómo la mujer había sido históricamente convertida en el otro, en un ser definido en relación con el hombre. Su análisis recorrió la biología, la psicoanálisis, el marxismo, la literatura y la historia,
creando una obra tan profunda como incómoda para la sociedad patriarcal de la época. Muchos intentaron desacreditarla, reducirla a una figura menor o incluso censurarla. Pero su pensamiento ya se había sembrado, y sus raíces se extendieron por todo el mundo. Más allá de su obra teórica, Simone fue una activista incansable. Participó en campañas por el derecho al aborto, denunció la violencia institucional y luchó por la libertad de pensamiento. Viajó, escribió novelas, ensayos, memorias y se enfrentó a la crítica con una valentía serena. Vivió su vida según sus propias reglas, desafiando la idea de que una mujer debía elegir entre el amor y la libertad. Su figura incomodó, sí, pero también iluminó. Y aunque muchos no lo sepan, su influencia es palpable hoy en día en cada discusión sobre igualdad de género, en cada política pública, en cada despertar de conciencia. Simone de Beauvoir nos enseñó que pensar también es resistir, que escribir puede ser un acto de revolución, y que una mujer con una pluma puede alterar la historia tanto como quien empuña una espada. Si su historia te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like y compartir este video. Quedan aún 3 mujeres más que redefinieron el intelecto con una fuerza tan arrolladora como esta. Y lo mejor, aún están por venir. Wu Zetian, la emperatriz que gobernó con estrategia, sabiduría y mano de hierro. Mucho antes de que la palabra feminismo existiera, una mujer en la antigua China desafió todas las reglas del juego y se sentó en el trono más poderoso del imperio. Wu Zetian nació en el año 624 durante la dinastía Tang, en una sociedad que veía a las mujeres como figuras subordinadas, cuya única función era servir y obedecer. Pero Wu tenía una mente aguda, estratégica y una inteligencia emocional tan precisa como una espada afilada. Desde joven, aprendió a leer y escribir, algo poco común para las niñas de su época, y fue educada en literatura, política y filosofía budista. Su ascenso al poder no fue inmediato. Comenzó como una concubina del emperador Taizong, y tras su muerte, logró entrar al círculo íntimo de su sucesor, el emperador Gaozong, quien quedó fascinado por su inteligencia y astucia. Lo que Wu Zetian hizo después fue inédito en la historia china. A través de una combinación de alianzas estratégicas, maniobras políticas y reformas administrativas, eliminó enemigos y consolidó su poder hasta proclamarse emperatriz reinante de China en el año 690. Fue la única mujer en la historia de China que gobernó con el título de emperador, no como regente ni consorte. Durante su mandato, promovió el mérito por encima del linaje, impulsó el sistema de exámenes imperiales y abrió oportunidades para los más capaces, sin importar su origen. Bajo su liderazgo, el imperio se expandió territorialmente, floreció culturalmente y vivió una de sus épocas más estables. Sin embargo, los cronistas de la época, hombres, por supuesto, la retrataron como despiadada, ambiciosa y cruel, adjetivos que rara vez se usan para describir a los hombres que hacen exactamente lo mismo. La historia de Wu Zetian nos obliga a replantear los criterios con los que juzgamos la inteligencia femenina en el poder. Porque su firmeza fue llamada tiranía. Porque sus estrategias políticas fueron vistas como traición. Porque fue mujer. Y eso, en el contexto de su época, era en sí mismo un crimen. Pero Wu no solo gobernó, reformó, innovó y dejó un legado que, aunque deliberadamente minimizado, sigue vigente. Su mente no solo fue brillante en la táctica, sino también en la visión de Estado. Dominó las artes del discurso, de la manipulación y de la diplomacia con una maestría que pocos hombres de su tiempo pudieron igualar. Hoy, su figura resurge como un símbolo de poder e inteligencia femenina. Wu Zetian no fue perfecta, pero tampoco se propuso serlo. Su objetivo era gobernar, y lo logró con un nivel de eficacia y sofisticación que cambió el curso de la historia china. Su historia nos recuerda que la genialidad femenina puede florecer incluso en los entornos más hostiles, y que el poder, cuando se conjuga con inteligencia, no tiene género. Si te sorprendió esta historia, imagina lo que viene. Las 2 últimas mujeres de este top redefinieron la inteligencia en formas que quizá nunca imaginaste. Hedy Lamarr, la estrella de cine que inventó el futuro sin que el mundo lo supiera. Cuando pensamos en actrices de Hollywood durante la edad de oro del cine, imaginamos glamour, fama y belleza. Pero en el caso de Hedy Lamarr, nacida en 1914 en Viena, la belleza fue apenas la superficie de una mente prodigiosa.
Considerada una de las mujeres más bellas del cine clásico, Edie conquistó las pantallas de todo el mundo con su elegancia y carisma. Sin embargo, detrás de esa imagen pública, se escondía una inventora autodidacta que trabajaba en secreto durante las noches en su laboratorio casero. Su historia es una de las más fascinantes y contradictorias del siglo XX. Mientras era aclamada como estrella de Hollywood, también sentaba las bases de tecnologías que revolucionarían las comunicaciones modernas. Edie Lamar no tuvo una infancia común. Desde muy joven, mostró habilidades técnicas excepcionales y una curiosidad científica insaciable. Pero al casarse con un magnate de la industria armamentística, un hombre controlador y celoso, quedó atrapada en una vida de lujo forzada, donde debía asistir a cenas con oficiales nazis y ocultar su verdadera inteligencia. Huyó de esa prisión disfrazándose de criada y escapando a París, donde pronto fue descubierta por Louis B. Mayer, el poderoso productor de MGM. Así comenzó su carrera en Hollywood. Pero su mente no se detuvo. Durante la Segunda Guerra Mundial, preocupada por la seguridad de los sistemas de comunicación, Edie inventó junto al compositor George Antheil un sistema de salto de frecuencia que evitaba la interferencia en las señales de radio, una idea precursora de lo que hoy conocemos como Wi-Fi, GPS y Bluetooth. Aunque la patente fue registrada a su nombre, el gobierno de Estados Unidos la ignoró durante años, y su invento quedó archivado en la sombra. La razón: era una mujer, y además una actriz. Nadie podía creer que una estrella de cine pudiera tener la capacidad intelectual para revolucionar la tecnología militar y las telecomunicaciones. Solo décadas más tarde, en los años 90, su contribución fue finalmente reconocida. Recibió premios póstumos y hoy es considerada una de las grandes mentes femeninas de la innovación tecnológica. Pero durante su vida, murió sola, subestimada y sin recibir los beneficios económicos de su invención, mientras el mundo entero utilizaba los frutos de su genio. La historia de Edie Lamar nos obliga a replantear lo que significa ser inteligente en un mundo que encasilla a las mujeres. Su vida fue una paradoja viviente, adorada por su belleza, ignorada por su mente. Sin embargo, ella nunca dejó de crear, de imaginar, de pensar. Su legado vive hoy en cada conexión inalámbrica, en cada geolocalización, en cada mensaje digital. Si llegaste hasta aquí, comenta Edie Visionaria para que más personas descubran su historia. Y no te vayas, la mujer que encabeza este ranking no solo cambió el mundo, lo interpretó como nadie jamás lo había hecho. Hannah Arendt, la mujer que desnudó el mal con el poder del pensamiento. En un siglo devastado por guerras, totalitarismos y genocidios, una mujer se atrevió a poner en palabras lo que muchos no podían siquiera mirar de frente. Hannah Arendt nació en 1906 en Linden, en lo que hoy es Alemania, en el seno de una familia judía de clase media. Desde muy joven, su amor por la filosofía la llevó a estudiar con algunos de los pensadores más influyentes del siglo, incluido Martin Heidegger. Pero no se contentó con repetir las ideas de otros, las desafiaba, las reinterpretaba y creaba las suyas con una lucidez cortante. Cuando los nazis llegaron al poder, fue arrestada brevemente por actividades subversivas, pero logró escapar. Tras una larga odisea por Europa, llegó a Estados Unidos como refugiada, con apenas una maleta y una mente dispuesta a cuestionarlo todo. Fue en este nuevo mundo donde Arendt alcanzó su mayor proyección intelectual. En 1961, cubrió para la revista The New Yorker el juicio al criminal nazi Adolf Eichmann en Jerusalén. Lo que presenció allí cambió para siempre su manera de entender el mal. Contra todas las expectativas, Arendt describió a Eichmann no como un monstruo, sino como un burócrata gris, sin pensamiento propio, que simplemente cumplía órdenes. De ahí nació su concepto más polémico y revolucionario, la banalidad del mal. Una idea que afirmaba que el verdadero peligro no está solo en los dictadores sádicos, sino en los individuos comunes que dejan de pensar, que obedecen sin cuestionar, que aceptan sistemas injustos como normales. Su análisis provocó un terremoto intelectual y moral. Fue vilipendiada por muchos, pero su valentía al mirar lo inmirable cimentó su lugar como una de las pensadoras más influyentes del siglo XX. Lo que hace única a Hannah Arendt no es solo su inteligencia analítica, sino su capacidad de convertir el pensamiento en un acto ético. Sus obras, como Los orígenes del totalitarismo o La condición humana, exploran cómo la política, la libertad,
la responsabilidad y la verdad se entrelazan en el mundo moderno. En una época donde las mujeres apenas lograban un lugar en la academia, ella dictaba conferencias en Princeton, publicaba libros que definían el pensamiento político contemporáneo y debatía de igual a igual con los gigantes de su tiempo. A lo largo de su vida, rechazó etiquetas. No quiso ser llamada filósofa, ni feminista, ni víctima. Quiso ser, simplemente, alguien que piensa. Hannah Arendt nos dejó una advertencia urgente. Cuando dejamos de pensar, dejamos de ser libres. Y en un mundo donde la información circula a velocidades vertiginosas, pero el pensamiento crítico escasea, su mensaje es más vigente que nunca. Esta mujer, que huyó de la persecución, que fue silenciada y malinterpretada, logró con sus ideas lo que muchos ejércitos no pueden: cambiar la conciencia colectiva. Si esta historia te impactó, comparte este video, suscríbete al canal y comenta. ¿Cuál de estas 8 mujeres te dejó sin palabras? Porque hoy, más que nunca, necesitamos mentes como las suyas. Acabamos de recorrer el legado de 8 mujeres, cuyas mentes iluminaron la historia. Cada una, desde su trinchera, la ciencia, la política, el arte o la filosofía, rompió barreras, desafió sistemas y nos dejó un mensaje. La genialidad no tiene género. El mundo intentó silenciarlas, minimizarlas, olvidarlas, pero sus ideas fueron más fuertes. Y hoy, gracias a ti que llegaste hasta aquí, su memoria sigue viva. Si este contenido te inspiró, suscríbete al canal, deja tu like, y comparte con alguien que necesite recordar que la inteligencia femenina no es la excepción, es la historia que no nos contaron. ¿Cuál de estas mujeres crees que debería enseñarse en las escuelas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje por las mentes femeninas más brillantes de todos los tiempos.